El 2 de abril del 2020, durante la cuarentena de prevención obligatoria causa del COVID-19, excombatientes, héroes de la Guerra de Malvinas, pilotos y entusiastas de la aeronáutica, logramos reunirnos conectándonos desde nuestros hogares a la plataforma Zoom. Esta serie documenta esas sesiones de principio a fin. Muy bien, ya estamos. ¿Me escuchan? Bueno, avísame cuando continúo. Tendríamos que haber dicho como Majul, me lo cuenta después de la tanda. Jorge, ¿podés aclarar qué significa eyectar las cargas? Eyectar las cargas, los aviones de combate son totalmente diferentes a los aviones de transporte que le llamamos nosotros, o los aviones convencionales, porque vos podés cargarle externamente misiles, bombas o tanques, y a eso nosotros le llamamos cargas externas. Entonces, de acuerdo a las cargas, vos tenés un peso e inclusive te varía el drag, o sea, la resistencia al avance. Vos en todos los aviones que no le colgás nada afuera, tenés siempre la misma resistencia aerodinámica, ¿no es cierto? Entonces, eyectar las cargas, nosotros teníamos carga externa que eran 3 tanques y 2 bombas de 250 kilos, iban en la raíz del fuselaje en la parte de atrás. El avión tiene 3 botones donde vos podés eyectar selectando de a pares algunas estaciones, y un tercer botón que al oprimirlo eyectás todo lo que tiene el avión abajo, que es para estas situaciones cuando vos estás en combate aire-tierra. Cuando vas a pasar a combate aire-aire, tenés que el avión tenga la máxima performance. ¿Cuál es la máxima performance? O sea, que abajo quede aerodinámicamente lo más limpio posible. Entonces, al oprimir ese botón, se van los 3 tanques y las bombas caen en forma inerte. ¿Puedo preguntar algo? Sí, adelante. Jorgito y Sergio, acá está mi amigo y compañero Javier, y por otro lado creo que estaba Gunther Schuster. Nosotros hace poquito, ustedes saben que fuimos a Malvinas, y cuando llegamos desde Puerto San Julián, ingresamos a Malvinas por el norte, y en la desembocadura del estrecho San Carlos. La flota inglesa, nosotros tuvimos un panorama muy interesante porque vimos ¿cómo se llama?, el puerto que hay en San Carlos. ¿Cuánto habían ingresado la Armada inglesa dentro del estrecho? Ustedes venían en el rasante ese que vos estás hablando, venían del sur. Para que tengas una idea, te puedo decir qué buques había el 21 de mayo. Lástima que ese slide no lo tenés, Javier. Estaba la Coventry, el Fearless, el Canberra, el Intrepid, el Austin, el Argonaut, la Brosworth, el Norland, el ELK, la fragata Antrim, la Brilliant, la Jackmoor, la Ardent, y no sé si alguna más. Esa es la que está reportada el día del estrecho de San Carlos, y estaban desde la desembocadura, como para decirlo físicamente, de la desembocadura del... a ver, ¿se ve? Claro, Sí. Bueno, y ahí ustedes van a ver los distintos ataques que se produjeron donde participó Jorge. Fue el 21 de mayo, si no me equivoco. Miren la cantidad, lo que era, no estaban esperando que fuéramos. Es más, ni ustedes esperaban
ir. Sí, por supuesto que los barcos ahí se ven mucho más grandes de lo que realmente son, porque el estrecho es algo más grande, ¿no es cierto? Pero en la vista esta ustedes tienen una idea de cómo es la parte que ocuparon. Sería la parte norte de la desembocadura, la parte norte, ¿no es cierto, Jorge? Sí, correcto. Y lo que decía recién, que tenía el micrófono cortado, es que en tan poco espacio, como le cuenta Sergio, había tanta cantidad de barcos que cuando nosotros llegábamos al borde del canal, siempre tenías algún barco enfrente para poder hacer el ataque a muy baja altura. Jorge y Sergio, cuando ustedes tenían a la vista los barcos, la armada, a partir de qué distancia ustedes podían apretar, podían disparar los cañones? Bueno, en el caso ahora vamos a ir buscando algunas fotos. Si podés, Javier, un poquito más atrás, alguna foto un poquito más atrás, que así le doy el pie a Jorge, porque hay una donde está la mira de un M5 disparándole a una fragata. En el caso particular de la 4, estos son los cañones de la 4, esto que se ve acá. Son cañones que baten zona. Fue pensado para la guerra de Vietnam. Nosotros, salvo el Mirage 3 EA, la Argentina nunca compró aviones nuevos. Este avión se compró, la 4B, se trajeron en el año 66, se compraron un poquito antes, dentro de un lote que estaba en el desierto. Volvimos a hacer eso en la época, en los 90, ¿no? Pero un lote que estaba en el desierto de Mojave por un precio simbólico que creo que no superó los $50.000 cada uno de los aviones. Y se trajeron 50 aviones. Era 51 y se perdió, una cosa así, no sé, 50 o 49 aviones. Hicieron el overhaul allá, el avión como estaba, vino. Ya estaba fuera de servicio en la US Navy, estaba preservado, pero era un avión que se diseñó en el 57, hizo su primer vuelo, o un poquito antes, pero el BS en esa época. O sea, no eran aviones nuevos. Cuando fuimos a la guerra de Malvinas, los aviones en la Argentina habían volado 140.000 horas. No tenía radiometro, tenía brújula, tenía girosín, tenía un solo horizonte artificial y le pusieron en stand-by, y uno de cada 4 tenía un sistema BLF Omega recién puestito, que no estaba asociado a ningún piloto automático, y un VHF, y un ADF. Y cuando yo llegué a Reynolds, la novedad era que todos tenían, le habían colocado el ILS, porque teníamos el palito del... así que, bueno, imagínense lo que era volar con eso en aquella época, ¿no es cierto? Bueno, Jorge, te interrumpí. No, está bien. Bueno, entonces, tomando el relato anterior, había quedado de que habíamos visto un Harrier de frente. Después, cuando nos volvimos a juntar, porque todo ese combate duró menos de 1 minuto 30 segundos, ¿no es cierto? Fue hecho a muy baja altura y me han llegado, como es, publicaciones que ese combate se estudia en Top Gun, tanto en Estados Unidos como en Inglaterra. Cuando yo le hablo a mi guía que iba a mi izquierda, que era Don Adile, él, como me reconoce la voz, gira la cabeza y me mira a mí, porque como él no tenía que formar, podía tener más libertad de visión. Entonces, cuando él me mira hacia mí, ve que había un Harrier que estaba muy próximo a tirar cañones sobre mi avión. Entonces él, veo que eyecta las cargas y pone el avión a 90 grados y comienza a 90 grados, se me viene hacia mí. Imagínense la situación, estábamos a muy baja altura, no le puedo decir cuánto, pero era menos de 20 metros de altura, 530 nudos, eyectando las cargas,
y yo veo un avión que se me viene encima con 90 grados de inclinación. Bajé, ahí la verdad que no sé a qué altura puedo haber estado del suelo, pero tengo la foto de la punta del ala del Mirage arriba al cockpit mío, a 90 grados, que lo debo haber visto a 2 o 3 metros arriba mío como una foto, ¿no es cierto? Porque él se había enfocado en el Harrier que estaba por hacer tiros sobre mí y se olvidó que yo estaba en el medio. Yo descendí para que él no me chocara en cierta manera. Cuando él me sobrepasa, al Harrier que yo había visto, lo enfrento. Que es lo escolástico hacer para comenzar todo combate aéreo en esa situación es cruzarse de frente. Por supuesto que conecté la postcombustión, puse la potencia máxima, estábamos prácticamente en el transónico, siento que el avión pasa supersónico en ese instante, que me cruzo con el Harrier. Lo que le voy a decir parece fantasioso, pero tenemos acá a Sergio que lo puede corroborar. En esos cruces que hacíamos en instrucción, normalmente nos cruzábamos tan cerca que frente a frente, un avión con el otro, nos veíamos el casco, nos veíamos la cara del otro piloto. Y yo lo vi al casco y al otro piloto inglés, porque realmente nos cruzamos extremadamente cerca, uno en un rumbo y el otro en un rumbo opuesto. Ahí yo comienzo un viraje por izquierda, porque teníamos cañones, o sea, en cierta manera teníamos que rehusar el combate porque sabíamos que ellos tenían misiles, y cuando yo estoy haciendo el viraje, Piuma me avisa que tenía un misil volando hacia mí. Vuelvo hacia atrás, Donadile, cuando me cruza arriba mío, queda en posición de tiro con el Harrier que estaba por tirarme a mí y le hace una ráfaga de cañones, que nunca los ingleses lo confirmaron, pero ese avión no llegó al portaaviones, el piloto se eyectó en el mar. Y en ese momento que él dispara, tenía otro Harrier que ya le había lanzado un misil y recibe un impacto que verdaderamente le saca medio plano, se le descontrola el avión y se eyecta en muy malas condiciones, tanto así que cuando yo lo encontré, toda la cara de él era todo un moretón por el impacto del aire, porque se eyectó posiblemente a más de 400 nudos. Cuando Piuma me avisa que venía el misil, y ahí tuve suerte porque él me dijo que me venía el misil cierre, me decía, pero yo no sabía si era por derecha o por izquierda. Supuse que era por derecha, era correcto, pongo un viraje que no sé la cantidad de G que puedo haber colocado, y siento como un golpe, como si uno agarrara un lomo de burro a 80, 90 kilómetros por hora, un golpe seco, similar a eso. Y dije, el misil pasó, ¿no es cierto? Y verdaderamente había pasado, había logrado esquivarlo. Pero ¿qué pasa? Esos misiles, como era lo más moderno, que como le dije anteriormente, cambió la filosofía del combate aéreo. A los 2 meses, Israel, en 1 mes y medio, derriba creo que 80 aviones árabes en un conflicto que se había ocasionado 2 o 3 o 4 meses después de Malvinas. Pues se transformaron en misiles todo sector, que sería muy largo ahora explicarlo lo que es, pero el avión, ese misil, en vez de tomar la temperatura del motor, tomaba la longitud de onda de la estructura. Así que lo podían tirar en cualquier situación y habían mejorado la aerodinámica y el sistema de control, y verdaderamente el misil era muy difícil de que se perdiera y no llegara al blanco por más cantidad de G que uno le pusiera, como fue en mi caso. Cuando yo recibo ese impacto, ya había nivelado el avión y me puse para tomar altura, para regresar al continente, y chequeo todo el avión y el avión estaba en perfectas condiciones de vuelo. Dije, bueno, zafé y comencé el ascenso. A medida que iba ascendiendo, empezaba a ver que la velocidad indicada me caía. Yo bajaba la nariz y la velocidad indicada disminuía. Saco potencia, veo que la potencia cae, vuelvo a restituir potencia, sube, ¿no es cierto? Y en ese instante se me prende la luz de fuego del sistema de postcombustión. El Mirage tiene 2 alarmas de fuego, tiene una alarma de fuego para todo lo que es el canal PC, que se llama donde termina el motor propiamente dicho, que es a la mitad del avión aproximadamente, hasta la cola. ¿Vieron lo largo que es? Bueno, de la mitad para atrás es todo postcombustión. Ese canal, que le llamábamos canal porque es totalmente vacío y se inyecta combustible ahí que se inflama, me acusó fuego en ese lugar. Y en ese momento
agarro, veo que todo el sistema de navegación, el sistema giroscópico, el horizonte artificial y el sistema de rumbo, que están todo en el mismo lugar y está en la cola del Dagger, se bloquea. Entonces, en ese momento, empecé a ver que la potencia caía y dije, yo en estas condiciones no puedo llegar al continente. Teníamos que cruzar en ese momento de las Islas San Julián, desde el borde de las Islas Salvajes, creo que tenía una cosa de 300 millas hasta San Julián y sin ningún tipo de rescate. Entonces dije, en estas condiciones no continúo el vuelo. Y fue una decisión acertada, porque ya ahí ya tenía un poquito más de 20.000 pies, ya estaba sobre el mar, entonces pongo rumbo hacia las islas, que ahí corría el riesgo de que me pegaran con otro misil. No lo pensé en el momento, la verdad, no lo pensé en el momento, lo analizamos después con la escuadrilla, y cuando estaba seguro que iba a caer sobre el continente, o sea, sobre la Gran Malvinas, sobre tierra, me eyecto. Cuando me eyecto, que estaba más o menos, me eyecté con unos 350 nudos, hice una eyección controlada, creo que fue y escolástica, creo que fue la única eyección controlada que hubo en todo Malvinas. Algunos superiores, cuando se la contaba, cuando recién llegué, no me lo creían que había sido así. Entonces, en el momento que veo mi avión, que me apareció en la línea de mis ojos y los pies colgados del paracaídas, mi avión era toda una bola de fuego completa, no se veían los planos. El único lugar que no tenía fuego era el cockpit, la cabina. Así como a Sergio tuvo la suerte, y que para mí eso es providencia, de que como una máquina de coser de 20 milímetros le perforaran la chapa y no los caños hidráulicos, bueno, en mi caso el avión no explotó inclusive hasta que llegó al suelo cuando impactó, recién ahí explotó, y la única parte que no tenía fuego era el cockpit. Ahí estuve colgado, calculo, más de 20 minutos del paracaídas, y ahí tengo una suerte que todavía lo tengo. Yo veo mucha gente que tiene 4, 5, 6 relojes y los cambia a pulsera como un artículo de adorno, y ese reloj que yo tengo hasta el día de hoy y funciona, me lo dieron cuando me recibí de piloto. En la cartera de navegación que nos daban, como los aviones eran tan rudimentarios que muchos no tenían reloj, inclusive la Fuerza Aérea nos daba un reloj. Ese reloj lo tenía, me acuerdo a la hora que me había eyectado por el reloj del avión, y cuando toqué tierra mi reloj seguía funcionando, aunque se había bancado las 18G de la eyección. Y ahí también fue el segundo punto de suerte, porque cuando yo toco el suelo en la ladera de lo que es de las pocas estribaciones que está en Malvinas, creo que la más alta, que tiene 500 metros, cuando impacto contra el suelo, pego un revolcón y me doy vuelta y me pasa rasante arriba mío, una 4Q de la Armada, que eran 2 a 4Q rasantes que estaban saliendo del canal sacando rumbo al continente, con cada uno un Harrier atrás. O sea que ese A4 a mí no me enganchó, o el Harrier no me engancharon el paracaídas por un tema providencial nada más. Eso fue, y ahí comenzó otra historia, porque ahí la eyección fue una parte. Ahí comenzó otra historia que desgraciadamente me pegó del punto de vista familiar, porque a mí no me encontraban, junto con otros pilotos que ese día también se habían eyectado, y la Fuerza Aérea, por falta de experiencia o no haber sabido esperar un poco más, precisamente porque asumo como falta de experiencia, porque no teníamos experiencia en combate, 2 oficiales de uniforme, tal cual como se ve en las películas, 2 Comodoro, fueron a mi casa, a mi señora, que tenía mis 2 hijos, que uno tenía 1 año y meses y el otro meses, a decirle que yo estaba desaparecido, que aparecía el otro día, a las otras 24 horas. Ahí hay otra historia, que estuve con el piloto inglés, que lo recapturaron, venía conmigo en el helicóptero, y como anécdota interesante, cuando me llevaban hacia el canal San Carlos, cruzamos el canal con el helicóptero como a las 3, 4 de la tarde, rasante, y había 3 fragatas totalmente abandonadas, totalmente oxidadas, como deja el fuego, a la deriva, a la altura de Darwin, sin ninguna protección. Entonces, cuando los ingleses para mí declaran que una fragata habían tenido 4 muertos, 5 muertos, y tenían 250 tripulantes,
y como yo vi cómo estaba en esa fragata, y bueno, son todas mentiras. No sé si a alguien le queda alguna pregunta o ha sido muy técnico mi relato, que sin las manos los pilotos de combate no es muy difícil expresarnos. Jorge, si podías contar qué pasó después del momento en que tocaste tierra con el paracaídas, hasta que llegaste, bueno. Bueno, le contesto las dos preguntas. Le contesto a Héctor. Los helicópteros ahí también, verdaderamente, uno de los... Por eso, verdaderamente, uno tiene un orgullo muy grande de la Fuerza Aérea, porque la Fuerza Aérea, el lugar que vos tomes, desde un médico, desde un cabo que manejaba un vehículo, de un brigadier, de un alférez, o lo que tomes, la actuación fue, desde el punto de vista profesional y humano, más que sobresaliente. Realmente a mí muchas veces me emociona. La Fuerza Aérea mandó con los Hércules el día del 2 de abril y después, posterior al 2 de abril, para darle movilidad a las fuerzas de ejército, sobre todo los helicópteros Bell 212 fueron dentro de los Hércules. Entonces creo que había 4 Bell 212, no sé bien, Sergio, si eran 4 o 6, creo que eran 4 en Darwin. 4. Y los pilotos eran todos, creo que el piloto más antiguo era el jefe de escuadrón, nada más. Y el resto eran todos pibes igual que nosotros, de teniente o teniente, primeros tenientes. Y por su cuenta salieron a buscarlo porque sabían que había habido varios derribos el día anterior. Entonces, ellos salieron a buscarlo por su cuenta, y en el caso mío me encontraron a mí, a Piuma, me encontraron los dos juntos, fuimos a Howard, y en Howard lo cargamos al inglés, ¿se acuerdan que hubo un piloto inglés prisionero que lo había derribado, creo que la gente de la Armada en Puerto Howard? Eso fue más o menos para Héctor. Bueno, yo después de la eyección, ya lo primero que hice fue hacer el control de daño. Estaba completo, estaba entero, no me dolía nada, ¿no es cierto? Tenía un buen equipo. Yo tenía un traje antiexposición que tenía un enterito de lo que hoy es de Polar, que ni sabíamos lo que era el Polar. Nosotros llamamos Plush, era un traje francés muy, muy bueno. O sea, del frío no tuve ningún tipo de inconveniente, y encima porque era un traje seco. Entonces escondí el paracaídas. Yo lo que no quería era caer prisionero, bajo ninguna causa. Hasta el día de hoy yo por ahí tengo la duda que algunos pilotos, por ejemplo, que han aparecido al año, que no sabíamos dónde estaban en el cementerio de Darwin, yo creo que lo pueden haber matado los ingleses, aunque después otros pilotos se eyectaron sobre las tropas en combate en Darwin y no lo ejecutaron. Manzotti, de A4C, con compañero mío, fuimos juntos al avión ese día, y él se eyectó, lo vieron eyectarse, y bueno, apareció al año en el cementerio, en las cruces del cementerio de Darwin. Yo en aquel momento no quería caer prisionero porque no sabía cuál iba a ser mi suerte. Entonces, lo primero que hice fue esconder el paracaídas, doblarlo porque era anaranjado y rojo, sacarme el casco que era blanco, quedar con todo el equipo que era verde, y saqué el equipo de supervivencia, las cosas que me hacían falta. Era un equipo muy completo, estaba todo en servicio, estaba muy bien, era un equipo, todo el material era judío, pues se lo había comprado la IAI, y me acuerdo que había un sachet de agua, ¿no es cierto?, con la inscripción, inclusive con una etiqueta en el idioma judío, no sé si es el iris, que la verdad que no entendí si hebreo. No sé si decía fecha de vencimiento o qué. Lo abrí y me lo tomé todo porque sabía por los cursos de supervivencia que había hecho cómo es que había que mantener la hidratación. Junto con eso había también, con esa inscripción en hebreo, que si estaba vencido o no sé, una caja con caramelos de glucosa. Entonces, que sabíamos que era glucosa, porque no tenían traducción, pero teníamos idea de cada una de las cosas que había, y tenía una radio también que funcionaba, la radio era inglesa. Entonces, tomé agua, me tiré en el suelo, me relajé, ¿no es cierto?, no había viento, quedó todo en calma, había un silencio tremendo, y entonces empecé a subir una ladera, diríamosla, porque era bastante empinada. De ese lado era como un plano inclinado, pero cuando uno llegaba arriba caía a pique, que era un callejón por el cual nosotros veníamos volando. Entonces llegué hasta arriba,
Y ahí fue lo primero que hice cuando tuve contacto con el escuadrón de vuelta, decirle que llevaran 2 cartas de vuelo, porque yo la carta de vuelo la tenía arriba arriba del tablero, y al eyectarme me quedé sin carta, tenía que haber tenido otra carta dentro del equipo de supervivencia. Pero la sabíamos más o menos de memoria, me ubiqué y vi una estancia que la habíamos sobrevolado nosotros, prácticamente pasando la estancia comenzó el combate aéreo, y cuando llegué arriba, que me costó subir porque uno verdaderamente estaba muy cansado, porque te imaginás que desde que comenzó la guerra dormíamos muy poco y comíamos muy poco, porque la verdad que uno lo que menos tiene es apetito, y el sueño eran 2 vasos de gancia puro con limón para dormir 1 hora y media, que es lo que nos permitía dormir más o menos. Entonces uno estaba bastante debilitado en ese aspecto. Cuando llegué arriba ya era el atardecer, porque allá en mayo, 4:10 de la tarde, ya prácticamente crepúsculo oscuro. Cuando fui subiendo en la ladera, había un corte en la roca a 90 grados, como si fuera una pared de una casa que la habían tirado abajo, digamos, pero era natural. Entonces dije, en este ángulo voy a pasar la noche. Entonces, saqué el equipo de supervivencia al bote, lo arrastré hasta allá, desinflado, porque dijo, el bote me va a servir de cobertura, porque el bote también tiene una cobertura. Cuando vos estás es un bote individual que vos entras sentado y te podés cubrir hasta los hombros y con una capucha a la cabeza si estás sentado en el bote. Entonces me envolví en el paracaídas y me metí dentro del bote para las temperaturas bajas que ya verdaderamente se sentían. Pero frío, no sé si la adrenalina o el equipo era muy bueno, no lo sentí. Esa noche para mí fue una de las más largas, porque decía, si voy a la estancia, no sé con qué me voy a encontrar. Me pueden entregar o puedo caer prisionero. Y si voy a Puerto Howard, o la estancia la tenía hacia el este, y si iba al oeste estaba Puerto Howard ahí cerca, debe haber estado más o menos unos 4 o 6 kilómetros, Puerto Howard. Yo dije, con todo este equipo que tengo, el estrés que tienen los milicos de ejército, y primero me van a meter 2 balazos de fal y después van a preguntar quién es, loco de dónde viene. Entonces al final dije, bueno, si tengo quilombo que lo tenga con los argentinos. Y empecé a caminar. Para bajar de ese lugar tuve que hacer un rodeo muy grande hacia atrás de Puerto Howard, o sea, hacia el este, y ahí se me dio una anécdota, porque había una pared muy empinada que la estaba bajando apoyado el pecho, era por el ángulo que tenía que ir con el pecho apoyado en el piso, y empecé a escuchar los ruidos de un helicóptero, que para mí era el ruido exacto, lo que sería un Siquín, un 429 de hoy o algo parecido. Hasta que ahí, si soy sincero, me pegó un julepe tremendo, porque dije, bueno, listo, cagué, acá me agarraron. Y al rato empecé a darme cuenta que el ruido no variaba, era como que estuviera estacionario. Y cuando me doy cuenta, como estaba apoyado en la pared esa vertical, ¿no es cierto?, había un río subterráneo, corría agua debajo mío, y el ruido para mí era igual que de un helicóptero. Bueno, haciéndolo corto, caminé todo ese día, y a la tarde, en un refugio que encontré, que cuando estaba llegando al refugio, que estaba arriba de una loma, que estaba tan cansado que no lo podía subir, escucho que aterriza un 412. Entonces había un alambrado, fui hasta el alambrado y me iba agarrando del alambrado para poderlo subir. No era muy empinado, pero costaba subirla. Pero cuando estaba un poco, ya me faltaban metros para llegar, escucho que el helicóptero empieza a dar potencia para despegar. Si bien por el ruido era un 212, yo si no lo veía, porque yo no lo veía el helicóptero, lo escuchaba nada más por la posición que estaba, porque era arriba llamémosle una montaña, que era una loma muy pronunciada. Cuando escucho que empieza a dar potencia, entonces me muevo con más velocidad, dejo el alambrado en diagonal, en vez de seguir para que la pendiente no sea tan fuerte, y cuando llego arriba lo veo, era un 212 que despega y se larga hacia el valle. Entonces en ese momento, cuando se iba, saco la radio que tenía y lo llamo al helicóptero. Esa radio es una radio inglesa de supervivencia, que es la única radio, como todo lo inglés, que es como te digo, complicado. Es la única radio, era como un walkie-talkie, que yo conocí que para escuchar había que pulsar. Lo sabíamos, pero en el caso, lo normal de uno, yo pulsaba, lo llamaba al helicóptero,
y el helicóptero no me contestaba, aunque después me contaron que me escuchaban. ¿Por qué? Porque yo no oprimía para que me escucharan. Entonces esperé, el helicóptero veo que se detiene, yo estaba justo en la cola del helicóptero porque estaba arriba de la loma y que habrá tenido el helicóptero hasta que abajo, unos 300 metros debajo mío quedó, y empieza a girar. Cuando empieza a girar, le tiro una bengala. La bengala, que andaba muy bien, si uno la abría de un lado era humo, y si la abría de otro lado, largaba 2 pirotecnios que explotaban en el aire. Entonces yo preferí el humo. Cuando le abro el humo, veo que el helicóptero me vio y empezó a enfilar hacia mí. Y en ese momento apareció una sección de Harrier atrás mío, en vuelo rasante, que yo no sabía cómo espantar el humo, pero pasaron y se ve que tenían otra misión y continuaron vuelo. Y ahí me rescató el helicóptero. Me llevaron a Darwin, estuve 2 días en Darwin, un día antes que cayera Darwin fuimos a Puerto Argentino y a los 2 días en Puerto Argentino un Hércules, a mí, a Piuma, al Negro Luna, que se había eyectado en Dagger de grande también, que estaban muy lastimados, nos volvimos nuevamente al continente. Eso fue más o menos la experiencia mía de la eyección. Jorge, una pregunta. ¿Cómo fue el momento de la eyección? ¿Qué sentiste? Si perdiste el conocimiento, ¿cómo es ese momento para alguien? Hola, Maxi. Mirá, fue algo, ¿cómo te puedo decir? Cuando vos en la vida te encontrás con A o B, es muy fácil. O haces A o haces B. Las decisiones son muy sencillas. Y en cierta manera los pilotos de combate, cada vez que nos sentamos en un asiento eyectable, sabemos que lo podemos utilizar. Entonces tenés que estar preparado mentalmente y físicamente. Vos el asiento eyectable lo puedes accionar. Ahí se me dio una anécdota jocosa, si querés, que tuve que esperar varios tiempos para contarla. Porque si bien nosotros hablamos de la eyección, acciono esto, acciono lo otro, tiene 2 manijas de eyección. Una en la parte superior y otra entre medio de las 2 piernas. Si el avión está descontrolado, tenés mucha G, accionás la que tenés debajo. Como esto tenés el avión controlado, y para tener la columna bien alineada, que es lo más importante, muchos pilotos han tenido problemas de eyección en eyecciones en entrenamiento, digamos, cuando hemos tenido problemas en La Paz. Entonces, al agarrar las manijas de eyección superior, te permite alinear la columna para que la fuerza del asiento esté bien dirigida sobre la columna y la columna no esté en una posición no recta. Cuando uno tira de esa manija de eyección, baja una cortina muy gruesa que te cubre toda la cara para protección, te cubre el casco y la máscara completo. Entonces, te imaginás que uno cuando acciona el sistema debajo de 14.000 pies, en 1 segundo y 3 décimas está colgado el paracaídas prácticamente. Todo muy rápido. Entonces vos tenés la radio, el ruido del avión, los giróscopos, los chorros de aire, la presurización, el ruido del motor, las vibraciones. Cuando salgo, se hace un silencio total. Al cubrirme la cara con la cortina, que no lo había pensado nunca, se te pone todo negro, no ves nada. Es la oscuridad total. Y por la cantidad de G, que eran 18 G, el cuerpo, todas las piernas, todo el cuerpo te hormiguea. Hormiguea como cuando, es un hormigueo como cuando vos dejás mal un brazo, una pierna, que te despertás y te está hormigueando porque se quedó dormida, que le llamamos hasta que se reactiva la circulación. Bueno, entonces yo dije, acá estoy muerto, acá me morí, a ver qué es lo que va a seguir, a ver qué me va a aparecer, te juro, pensé esto, me va a aparecer San Pedro de frente, digo, y en ese momento la cortina se cae, me entra la luz del sol y veo el avión mío en llama. Todo esto te estoy contando, fueron segundos, pero la verdad que pensé, dije, me morí. Esa fue más o menos la experiencia. Después, bueno, gracias. Me sirvió mucho, habíamos hecho el curso de paracaidismo en la Escuela de Aviación y la verdad que ahí me di cuenta que la mente humana estuvo presente. Hacía 10 años que había hecho el salto y el curso de paracaidismo y cuando estuve colgado el paracaídas me acordaba de todos los procedimientos y lo que tenía que hacer como si hubiera sido 10 minutos antes había terminado el curso. Jorge, volviste al continente y ¿qué pasó? ¿Seguiste volando o quedaste en tierra?
No, yo no volví a volar. Ahí me dejaron 2 días en el hospital junto con el inglés, quedamos 2 días en el hospital de Comodoro Rivadavia. Después fuimos junto con Piuma y otros pilotos a San Julián a contarles cómo era la experiencia, ¿no es cierto? Y ahí volví a Tandil. Ahí volví a tomar contacto con mi familia, ¿no es cierto? Que fue un momento verdaderamente duro, y cuando me recuperé fue justo esos 14 días, yo volví prácticamente el 1 de junio a Tandil, y en esos días terminó la guerra y no volví a volar. Jorge, ¿por qué tenías miedo, digamos, de caer en manos del enemigo? ¿Habías escuchado rumores de que había habido malos tratos y demás? Y a su vez, ¿cómo nosotros tratamos al inglés? No, bajo ningún aspecto, no. Yo no en ningún momento tuve rumores ni nada, pero la verdad que yo personalmente no quería caer prisionero. Por una cuestión que no sabés con quién te ibas a encontrar y cómo iban a actuar. Imagínate en aquel momento. Después el tratamiento con todos los prisioneros y demás que tuvieron los ingleses fue impecable. Y el trato con el inglés fue también de primer nivel, hasta que lo llevaron a La Rioja, que estuvo allá, estuvo conmigo, así que puedo dar fe de que el trato fue excelente. Más, estaba muy lastimado, se había sacado el hombro, y como se eyectó a mucha velocidad, el aire le había inflado la boca y se le había producido un tajo en la prolongación del labio, que le tenían una sutura, tenía un tajo como unos 5 o 8 centímetros del cachete, digamos. Y en Comodoro Rivadavia, por ejemplo, y en Puerto Argentino, yo estuve siempre con él, ¿no es cierto? Si bien en aquel momento mi inglés no lo hablaba, él tenía 28 años y se acordaba mucho de sus afectos de su mamá, que era viuda, pero tuvo un trato tanto médico como personal sin ningún tipo de inconveniente. Quisiera hacer una pregunta, si puedo. Adelante. O Jorge o Sergio, si pueden contestarme. Una cosa que me preocupaba y que un poco la pusiste de manifiesto cuando dijiste no me engancharon los A4 de la Armada por un milagro. ¿Cómo era la coordinación con los aviones de la Armada? Fuerza Aérea y Armada tenían un comando conjunto, se sincronizaban, ¿cómo funcionaba? O Sergio que la conteste, pues ya hablé mucho yo con esta historia personal. Bueno, dale. Jorge, Sergio, nos queda Sí. un minuto. ¿Quieren decir alguna pequeña cosita hasta que se corte y luego le contestan al Rulo? Bueno, yo para que tomen nota, les leo una cosa, vamos a leer dos, pero la Fuerza de Tareas 317, Harrier para el ataque 22, Sea Harrier, Defensa Aérea 50, vayan sumando, Vulcan 4, reabastecedores 16, Víctor, Nimrod de reconocimiento 13, Hércules 630, 7, helicópteros de todo tipo, una mezcla, 217. Cuando vamos al portaaviones 2, submarinos 6, cruceros 1, destructores 7, fragatas 15,